¿Y si el infierno no fuera el lugar de fuego y tormento eterno que tantas veces nos mostraron? ¿Y si lo que llamamos infierno fuera algo mucho más profundo, más justo y más misericordioso de lo que jamás imaginaste? Edgar Cayce, el famoso profeta durmiente, abordó este tema en numerosas de sus lecturas, y lo que reveló cambia por completo la manera en que entendemos el destino del alma. Para Cayce, el infierno no es un sitio al que Dios arroja a las almas para castigarlas, sino un estado de conciencia en el que el alma se coloca a sí misma. Es la consecuencia natural de sus actos, pensamientos y decisiones, no un castigo arbitrario. Y lo más impactante, Cayce aseguraba que este estado no es eterno, sino transitorio. Esta visión rompe con siglos de representaciones que han infundido miedo en el corazón humano. Durante generaciones, nos enseñaron que el infierno era un lugar de sufrimiento perpetuo, donde las almas quedaban atrapadas para siempre. Este concepto, utilizado durante siglos como herramienta de control, ha hecho que millones vivan con terror a equivocarse. Pero Cayce vino a recordar que el amor de Dios es más grande que cualquier condena y que el alma siempre tiene la oportunidad de regresar a la luz. En sus lecturas, Cayce describía que el infierno es real, pero no como muchos lo imaginan. No es un lugar físico con llamas, sino un plano de existencia donde el alma enfrenta las consecuencias de su propio egoísmo, odio o crueldad. Es un espacio de purificación, donde el sufrimiento es el resultado de la desconexión de la fuente divina. Y lo más sorprendente es que ese sufrimiento, lejos de ser un castigo, es una oportunidad para aprender, crecer y rectificar. Imagina por un momento que el infierno no es la cárcel de Dios, sino una especie de escuela intensiva donde las almas reciben las lecciones que no aprendieron en vida. Esto lo convierte en algo profundamente esperanzador. Significa que ninguna alma está perdida para siempre, que no hay condena eterna, sino procesos de transformación. Cayce decía que muchas almas permanecen en ese estado solo el tiempo necesario para despertar y decidir cambiar. Algunas salen de él rápidamente, otras tardan más, pero todas, en algún momento, tienen la posibilidad de ascender a planos de mayor luz. Esta revelación no pretende minimizar la gravedad de las malas acciones, al contrario. Según Cayce, el dolor que el alma experimenta en estos planos es real, pero no es infligido por un Dios vengativo, sino por la propia conciencia. Cada acto de odio, cada traición, cada daño hecho a otro ser vivo se refleja en el alma, que debe experimentar sus consecuencias para comprender y sanar. El mensaje de Cayce es claro. El infierno existe, pero no como un destino final, sino como un puente hacia la redención. Y esta idea puede cambiar por completo nuestra relación con la espiritualidad. En lugar de vivir con miedo a un castigo eterno, podemos vivir con responsabilidad y esperanza, sabiendo que cada acción tiene consecuencias, pero que siempre existe el camino de regreso. Antes de seguir explorando esta visión transformadora, quiero invitarte a suscribirte a este canal, darle me gusta a este video y compartirlo. Aquí seguimos revelando las enseñanzas de Edgar Cayce y desvelando los misterios espirituales que pueden ayudarte a comprender mejor tu propósito y a vivir sin miedo. En las próximas partes, vamos a sumergirnos en la visión completa de Cayce. ¿Qué es realmente el infierno? ¿Cómo llega el alma a ese estado? ¿Qué ocurre allí? ¿Y cómo podemos evitar permanecer en esas zonas de sufrimiento? Prepárate para descubrir una verdad que no solo desafía las creencias tradicionales, sino que también puede traer paz a tu corazón. Para Edgar Cayce, la clave para entender el infierno es comprender que el ser humano es, ante todo, un alma en evolución. No somos simplemente cuerpos que viven una sola vida y luego son juzgados, sino espíritus que recorren múltiples encarnaciones para aprender, purificarse y regresar a la fuente divina. Desde esta perspectiva, el infierno no puede ser un lugar de castigo eterno,
porque eso contradiría el propósito de crecimiento que Dios tiene para cada alma. En sus lecturas, Kayse describía el infierno como un estado vibracional bajo, un nivel de existencia donde el alma permanece mientras está dominada por el miedo, la ira, el resentimiento o el odio. Es una dimensión de sombra, pero no creada por un demonio externo, sino por las propias energías que el alma generó en su paso por la vida terrenal. Dicho de otra manera, el infierno es el resultado de lo que sembramos con nuestros pensamientos y acciones. Esta visión es profundamente liberadora. Significa que no hay un Dios castigador que decide arbitrariamente quién entra en el cielo y quién es arrojado al fuego eterno. Somos nosotros quienes, mediante nuestras elecciones, determinamos el estado en el que despertamos al morir. Si hemos cultivado odio, egoísmo o crueldad, nuestra alma se sintoniza con planos de sufrimiento que reflejan esas mismas energías. Kayse iba más allá y decía que el infierno puede experimentarse incluso en vida. Cada vez que vivimos en resentimiento, en culpa o en vicios autodestructivos, estamos creando nuestro propio infierno aquí y ahora. Esto nos da una pista importante. La entrada y la salida de ese estado dependen de nuestra disposición interna, no de una sentencia eterna. Otra de las ideas más revolucionarias de Kayse es que el infierno no es un lugar geográfico lleno de fuego, sino un estado de conciencia. Muchas de las imágenes de fuego y tormento que conocemos provienen de interpretaciones simbólicas de textos antiguos. El fuego, según Kayse, representa la purificación. Es la energía que quema las impurezas del alma para que pueda brillar de nuevo. Por eso las almas que atraviesan este estado no son abandonadas a su suerte. En sus lecturas, Kayse mencionaba que incluso en los planos más oscuros, el amor de Dios sigue presente. Hay guías espirituales y seres de luz que se acercan a estas almas para inspirarlas, para mostrarles que existe un camino de regreso. Algunas almas responden rápidamente, otras resisten y prolongan su propio sufrimiento, pero ninguna está fuera del alcance de la misericordia divina. Esta concepción rompe con la idea del castigo eterno que ha causado miedo durante siglos. Para Kayse, el propósito del infierno es educativo y transformador, no punitivo. Es un espacio donde el alma enfrenta sus errores para poder corregirlos. Así, cada experiencia dolorosa se convierte en una oportunidad de crecimiento. También es interesante que Kayse veía el infierno como parte de un sistema de justicia perfecta. Decía que no hay error que quede sin resolver, pero tampoco hay acto de amor que quede sin recompensa. Cada alma recibe exactamente lo que necesita para aprender, ni más ni menos. Y una vez que ha comprendido y rectificado, puede salir de ese estado y ascender a planos de mayor luz. Esta visión nos invita a mirar el concepto de pecado de una forma diferente. Para Kayse, pecar no es simplemente romper una regla, sino alejarse de nuestro verdadero propósito: amar, servir, crecer. Y el infierno es el resultado natural de ese alejamiento, un espacio donde enfrentamos las consecuencias hasta que decidimos volver a alinearnos con la voluntad divina. Comprender esto puede cambiar radicalmente nuestra relación con el miedo. Si el infierno no es un lugar de tormento eterno, sino un estado del que podemos salir, entonces lo que debemos temer no es el castigo de Dios, sino nuestra propia resistencia a aprender y cambiar. Y lo que debemos cultivar no es el miedo, sino el deseo de vivir en armonía con el amor divino. En los próximos minutos descubriremos cómo el alma llega a ese estado y qué ocurre allí según las lecturas de Kayse. Veremos que el sufrimiento que se experimenta no es un fin en sí mismo, sino un medio para despertar, para transformar la conciencia y para volver a la luz. Según Edgar Cayce, el alma no es enviada al infierno por una fuerza externa. Llega allí como consecuencia natural de su propio estado de conciencia. Esto significa que el infierno es, en esencia, un reflejo interior. Es el resultado de las vibraciones que el alma ha generado durante su existencia.
pensamientos, palabras, actos, intenciones. Kaise decía que cada acción deja una huella en el alma, como si fueran semillas plantadas en el jardín de la conciencia. Algunas son semillas de luz, actos de amor, compasión, perdón, y otras son semillas de sombra, odio, rencor, egoísmo. Al final de la vida, estas semillas germinan y producen su fruto. Si el alma ha sembrado luz, se sintoniza con planos elevados. Si ha sembrado oscuridad, despierta en un estado de sufrimiento que coincide con la energía que cultivó. Lo interesante es que para Kaise este proceso es automático y justo. No hay un tribunal que emita un veredicto arbitrario, sino una ley espiritual que opera con precisión. El alma simplemente se ve atraída al plano que corresponde a su vibración. Así el infierno no es una condena, sino un resultado. Este estado puede manifestarse de muchas formas. Algunas almas describen sentirse en lugares oscuros, fríos, donde reina la soledad. Otras experimentan paisajes desolados o situaciones que reflejan sus miedos más profundos. Kaise explicaba que esto es simbólico. El alma está enfrentando en imágenes lo que necesita transformar. Lo más importante es que este estado no es permanente. Kaise insistía en que el propósito de este sufrimiento es llevar al alma al arrepentimiento, a la comprensión de lo que hizo y al deseo de cambiar. Una vez que el alma decide volver a alinearse con el amor, empieza su proceso de ascenso. Un punto clave en las enseñanzas de Kaise es que ninguna alma está completamente sola, ni siquiera en las regiones más oscuras. Hay guías espirituales que se acercan, enviando señales de luz, inspirando pensamientos de arrepentimiento y esperanza. Algunas almas responden rápidamente, otras pueden resistirse durante lo que a nosotros nos parecería mucho tiempo, pero tarde o temprano todas tienen la oportunidad de salir. Este concepto de oportunidad constante es fundamental para entender la misericordia divina. El infierno, según Kaise, es más bien un hospital del alma que una prisión. Allí el alma se confronta con sus errores, no para ser destruida, sino para sanar. Es un proceso que puede ser doloroso, pero que siempre apunta a la restauración. Kaise relató en algunas lecturas que había visto almas que, después de pasar por este estado, emergían transformadas, más humildes y más decididas a vivir, de acuerdo con las leyes del espíritu. Algunas elegían reencarnar de nuevo para reparar el daño causado en vidas anteriores. Otras se dedicaban a ayudar a otras almas perdidas, sirviendo como guías en esos planos. Esto nos lleva a una idea muy poderosa. El infierno es temporal y tiene un propósito redentor. Incluso el sufrimiento más profundo puede convertirse en el inicio de una nueva etapa de crecimiento. Nada se pierde. Todo es usado para el bien último del alma. Comprender cómo se llega a ese estado nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Qué semillas estamos plantando hoy? ¿Son semillas de odio, resentimiento y egoísmo? ¿O son semillas de amor, servicio y perdón? Kaise nos recuerda que el cielo y el infierno comienzan aquí mismo, con cada pensamiento y cada acto que elegimos. Para Edgar Kaise, el sufrimiento que el alma experimenta en los planos inferiores tiene un propósito profundamente espiritual. No es un castigo impuesto por una deidad airada, sino una oportunidad para que el alma despierte, se purifique y vuelva a la armonía con la fuente divina. Kaise explicaba que el dolor en estos estados es en realidad la conciencia misma del alma tomando claridad. Allí el alma ve con absoluta nitidez las consecuencias de sus actos, el daño que causó, las oportunidades de amor que desaprovechó, el egoísmo que la cegó. Esta visión es dolorosa porque el alma, en su esencia más pura, está hecha para amar. Cuando se da cuenta de que actuó en contra de su naturaleza divina, siente un profundo pesar. Pero este pesar no es para destruirla, sino para llevarla al arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento, según Kaise, no es solo un sentimiento de culpa, sino una decisión consciente de cambiar.
Es el momento en que el alma dice, basta de repetir este patrón, quiero regresar a la luz. En este sentido, el sufrimiento actúa como una especie de fuego purificador. Así como el oro debe pasar por el fuego para eliminar las impurezas, el alma pasa por este proceso para liberarse de las vibraciones bajas que ella misma creó. Cada lágrima, cada momento de confrontación interior es un paso hacia la sanación. Kaiser decía que este proceso es tan preciso que incluso el tiempo que el alma permanece en esos planos está ajustado a su necesidad de aprendizaje. Ni un segundo más, ni un segundo menos. Cuando el alma ha aprendido lo que debía aprender, cuando ha dejado atrás el orgullo y el odio, es liberada para ascender a planos de mayor luz. Algo que sorprende en las lecturas de Kaiser es que nunca describía el sufrimiento de estas almas con morbo o como un espectáculo de terror. Lo narraba con profunda compasión, subrayando que el amor de Dios nunca deja de fluir, incluso en las zonas más oscuras. El propósito de Dios, decía, es siempre restaurar, nunca destruir. Además, Kaiser enseñaba que las oraciones de los vivos pueden ayudar a las almas en estos estados. Cada pensamiento de amor, cada intención de perdón llega como una chispa de luz que les recuerda que existe esperanza. Por eso muchas tradiciones espirituales rezan por los difuntos. Es una forma de enviar energía que facilite su despertar. Este enfoque también nos ayuda a comprender por qué la experiencia del infierno es diferente para cada alma. No existe un único escenario para todos, sino que cada uno enfrenta exactamente aquello que necesita para comprender. Para algunos puede ser revivir sus actos de violencia desde la perspectiva de la víctima. Para otros, puede ser sentir el abandono que causaron o experimentar el vacío que crearon con su egoísmo. El resultado de este proceso es siempre el mismo, una mayor humildad y un deseo renovado de hacer el bien. Las almas que han pasado por este fuego de transformación regresan con un compromiso más fuerte de vivir en armonía con la ley divina. Muchas incluso piden volver a encarnar para reparar el daño que hicieron y así completar su aprendizaje. Este concepto del infierno como un taller de aprendizaje puede cambiar radicalmente la manera en que miramos el sufrimiento en la vida terrenal. Si el dolor en el plano espiritual sirve para purificar, también lo hace el dolor aquí en la tierra. Cada prueba, cada desafío, cada situación difícil es una oportunidad de aprender algo que nos acercará más a Dios. Comprender esto no hace que el sufrimiento desaparezca, pero sí le da sentido. En lugar de preguntarnos, ¿por qué me pasa esto?, podemos preguntarnos, ¿qué debo aprender de esto? Esa pregunta convierte el dolor en un maestro en lugar de verlo como un castigo. El infierno, en esta visión, deja de ser un destino temido y se convierte en un instrumento de gracia. Es el lugar donde el alma, por fin, se encuentra cara a cara con la verdad de sí misma y decide regresar al amor. En las lecturas de Edgar Cayce aparecen descripciones vívidas de almas que atravesaron lo que él llamaba planos de oscuridad o estados infernales. Estas experiencias no eran meras advertencias, sino relatos que mostraban cómo incluso en el dolor más profundo, el alma puede encontrar su camino de regreso. Uno de los ejemplos que Kaiser compartió fue el de un hombre que, en vida, había sido cruel con su familia y había vivido dominado por el egoísmo. Tras su muerte, Kaiser vio su alma en un estado de profunda soledad, rodeado de un ambiente gris y pesado. Allí, este hombre revivía una y otra vez los momentos en los que había causado dolor, no como castigo, sino para comprender el impacto de sus actos. Lo más sorprendente de esta visión es que Kaiser también vio la transformación gradual de este hombre. Al principio se resistía, justificaba sus actos, se aferraba a su orgullo, pero con el tiempo el dolor de ver el sufrimiento que había provocado fue ablandando su corazón. Finalmente surgió en él un deseo de reparar, de pedir perdón, de buscar la luz. Ese momento de humildad fue el inicio de su ascenso a un plano más elevado.
Kaiser relató casos similares de personas que habían llevado vidas marcadas por la avaricia, el odio o la indiferencia. En cada caso, el proceso era el mismo. Primero, el alma se veía a sí misma sin máscaras, luego experimentaba las consecuencias de sus acciones y al final elegía cambiar. Algunas de estas almas pedían reencarnar para saldar deudas con aquellos a quienes habían dañado. Otras permanecían en el plano espiritual ayudando a otras almas que estaban pasando por lo mismo, convirtiéndose en guías de los perdidos. Lo que se repite en estos relatos es que ningún sufrimiento es inútil. Incluso las almas que parecían haberse hundido en el odio podían despertar, pedir ayuda y recibirla. Kaiser enfatizaba que Dios nunca abandona a sus hijos, sin importar cuán lejos hayan caído. Siempre existe un rayo de luz esperando ser seguido. En otra lectura, Kaiser describió ver a un grupo de almas que parecían estar atrapadas en un estado de confusión. No sabían que habían muerto, seguían buscando satisfacer deseos terrenales y sufrían al no poder hacerlo. A través de la oración de sus seres queridos y de la intervención de guías espirituales, estas almas poco a poco tomaron conciencia de su situación y comenzaron a elevarse. Estos relatos son profundamente esperanzadores. Nos muestran que el infierno no es una sentencia final, sino un espacio de transición. Allí las almas que han olvidado quiénes son realmente vuelven a recordar que son hijos de Dios. Para nosotros, estas historias tienen una enseñanza práctica. Si sabemos que, tarde o temprano, tendremos que enfrentar las consecuencias de nuestras acciones, ¿por qué no comenzar hoy mismo a vivir de manera que esa revisión sea menos dolorosa? Cada acto de amor que realizamos ahora es una semilla que nos dará frutos de paz en el futuro. Además, estas visiones nos recuerdan que podemos ayudar a quienes ya partieron. Kaiser insistía en que las oraciones de los vivos llegan hasta los planos de sufrimiento y pueden ser la chispa que motive a un alma a buscar la luz. Si tienes a alguien en tu memoria que vivió de manera conflictiva, no lo condenes. Envíale pensamientos de paz, de perdón, de esperanza. Puede que esa energía sea la llave que abra su camino hacia la redención. Estas historias de almas transformadas en el infierno nos muestran que el sufrimiento tiene un final y que, cuando se acepta la lección, llega la liberación. El dolor se convierte en aprendizaje y el aprendizaje en luz. Edgar Cayce no solo describió qué ocurre con las almas que atraviesan los planos de sufrimiento, sino que también ofreció claves prácticas para evitar llegar allí. Para él, la mejor forma de trascender el infierno era vivir de tal manera que el alma mantuviera su conexión con la luz en cada decisión. Amar como ley de vida. Kaiser repetía que la ley más elevada es el amor. No un amor sentimental o egoísta, sino un amor que se traduce en servicio desinteresado. Cada acto de bondad, cada gesto de compasión, cada perdón sincero eleva la vibración del alma y la acerca más al estado de paz que muchos llaman cielo. Vivir amando es la mejor protección contra los estados de oscuridad. Cultivar pensamientos constructivos. Para Kaiser, los pensamientos son tan poderosos como las acciones. Advertía que el odio, la envidia y el resentimiento son semillas de sufrimiento, mientras que la gratitud, la fe y la esperanza construyen caminos de luz. Sugería practicar una especie de higiene mental, revisar cada día los pensamientos y reemplazar los destructivos por afirmaciones de verdad y bondad. Cuidar el cuerpo como templo. Otra de sus recomendaciones era mantener el cuerpo en equilibrio, ya que es el instrumento del alma en la tierra. Aconsejaba una dieta adecuada, ejercicio moderado, descanso suficiente y hábitos de vida que favorecieran la salud. Un cuerpo sano facilita que la mente esté clara y que el espíritu pueda expresarse sin obstáculos. Vivir con propósito. Kaiser insistía en que cada persona tiene una misión en la vida. No se trata siempre de grandes gestas, sino de ser fiel en lo cotidiano, criar a los hijos con amor, trabajar con honestidad
servir a la comunidad, desarrollar los talentos para ayudar a otros. Cuando el alma vive de acuerdo con su propósito, evita acumulación de karma innecesario y avanza de forma más directa hacia planos de mayor luz. Perdonar y pedir perdón. El perdón era para Kaise una de las llaves más poderosas de liberación. Guardar rencor mantiene al alma atada a vibraciones bajas. Perdonar no significa aprobar el daño recibido, sino liberarse de su peso. Del mismo modo, pedir perdón por nuestros errores abre la puerta a la reconciliación y limpia el registro del alma. Meditación y oración. Kaise recomendaba la oración y la meditación diaria como herramientas para mantener la conexión con lo divino. No importaba la tradición religiosa, sino la sinceridad del corazón. Un momento de silencio cada día, dedicado a escuchar la voz interior, fortalece la relación con Dios y nos recuerda que no estamos solos. Vivir sin miedo. Por último, Kaise decía que el miedo es una de las fuerzas que más paraliza al alma. Nos impide actuar desde el amor y nos hace reaccionar desde la defensa o la agresión. Su consejo era reemplazar el miedo por confianza en el plan divino. Recordar que todo lo que ocurre, incluso las pruebas, tiene un propósito para nuestro crecimiento. Poner en práctica estas recomendaciones no significa vivir sin dificultades, pero sí significa que, cuando llegue el momento de partir, el alma estará en paz. Su revisión de vida será una confirmación de que cumplió su propósito y su tránsito hacia planos de luz será mucho más suave. Kaise enseñaba que podemos empezar hoy mismo a construir nuestro cielo, viviendo de manera consciente y amorosa. Así no solo evitamos el sufrimiento innecesario después de la muerte, sino que también hacemos de esta vida un lugar más luminoso. Al llegar al final de esta reveladora exploración, queda claro que lo que Edgar Cayce enseñó sobre el infierno es una visión profundamente transformadora. No se trata de un lugar de condena eterna, sino de un estado de conciencia del que cada alma puede salir. Es, en el fondo, una expresión de la justicia y la misericordia divinas trabajando juntas para guiar al alma de regreso a su verdadera naturaleza. Hemos visto que el infierno es un plano de aprendizaje donde el alma enfrenta sus errores, siente el impacto de sus actos y, poco a poco, desarrolla el deseo de regresar a la luz. No es un destino final, sino un espacio temporal que existe para ayudarnos a crecer. En palabras de Cayce, es el fuego que purifica, no la llama que destruye. Esta revelación cambia nuestra relación con el miedo. Si entendemos que el sufrimiento es solo un puente, que tarde o temprano lleva a la sanación, podemos dejar de temerle a la condena eterna y enfocarnos en lo que realmente importa. Vivir de tal manera que nuestra conciencia esté en paz. Cada pensamiento de amor que sembramos hoy es una semilla de luz que nos acompañará mañana. Cada acto de compasión, cada perdón otorgado, cada error que decidimos rectificar es una puerta que abrimos hacia planos más elevados. De eso se trata la vida, de crecer, de aprender, de acercarnos cada día más al propósito para el que fuimos creados. Incluso si has sentido que has fallado, que te has alejado de tu mejor versión, esta enseñanza es un recordatorio de que nunca es tarde para volver. No importa cuán oscura parezca la noche, la luz siempre está disponible para quien la busca. Cayce nos invita a asumir la responsabilidad de nuestras decisiones, no desde el miedo, sino desde la esperanza. Vivir conscientemente es la mejor forma de evitar el sufrimiento innecesario y de acelerar nuestro camino hacia la paz interior. Quiero dejarte con una pregunta. Si supieras que el infierno no es un castigo eterno, sino un proceso de aprendizaje, ¿qué cambios harías hoy para alinear tu vida con la luz? ¿A quién perdonarías? ¿Qué acto de bondad realizarías? ¿Qué pensamiento transformarías en tu mente? Déjame tu reflexión en los comentarios. Tus palabras pueden inspirar a otros que están buscando sentido y esperanza. Si este video te ha ayudado a ver el infierno de una manera diferente, suscríbete al canal,
Dale me gusta y compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje. Aquí seguimos explorando las enseñanzas de Edgar Cayce, los misterios del alma y las verdades espirituales que pueden transformar tu vida. Recuerda, el infierno no es el final, es el camino de regreso. Y cada día que eliges el amor sobre el miedo, la compasión sobre el rencor, la fe sobre la desesperanza, estás construyendo tu propio cielo, aquí y ahora.